buenos días. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenas noches. Pues volvemos otra vez con Connie y yo. Ajá. A platicar acerca de lo que es, seguir donde habíamos quedado la última vez. ¿De qué estábamos hablando la última vez? Yo sé, han sido varios días, ¿verdad? Sí. Bueno, la última vez estuvimos hablando acerca del tema de lo que es el ateísmo y el agnosticismo, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de qué es un agnóstico. Un agnóstico, bueno, para revisar, un agnóstico es una persona que dice, bueno, quizás existe Dios, quizás no, pero pues la verdad no me interesa, no he tenido el gusto, si un día me veo en la necesidad, o sea, es alguien que no es indiferente a Dios. La otra es el ateísmo, piensa que no existe ningún Dios, que lo único que existe es lo físico que vemos. Entonces, estuvimos también hablando acerca de que filosóficamente y científicamente es imposible que no haya habido una cosa, llamémosle cosa, una cosa, Dios, que haya creado lo que existe. Es imposible, ¿verdad? Porque vimos que nada más nada igual a nada, ¿verdad? Entonces, es imposible que matemáticamente y filosóficamente hablando, y física, de las leyes de la física también lo dicen, que no es imposible. Entonces, hoy vamos a seguir con la religión, hablar algo acerca de la religión del ateísmo. Ahora, ¿por qué digo que el ateísmo es una religión? A ver. ¿Verdad? El ateísmo es una religión porque tiene los componentes, esa filosofía, los componentes de una religión. Como todas las religiones antiguas y presentes que todavía existen, el ateísmo en sí, el centro o se puede decir como la autoridad final de esta religión es el hombre. Ahora, ¿por qué te digo que para el ateo la autoridad es el hombre? Para el ateo tiene los componentes de una religión. Uno, tiene un Dios. ¿La cual es? La cual es el mismo hombre. Entonces, otros hombres. O otros hombres, sí, podemos llamarles científicos, llamámosle gobernantes que nos dicen lo que es la verdad. Entonces, esta religión del ateísmo, de hecho, fue introducida en el siglo XVIII. A finales del siglo XVIII, en Alemania, que fue en la República Alemana, por un hombre que se apellidaba Bismarck. Ahora, ¿por qué introdujeron eso? Ahora, Alemania fue la primera nación que hizo o que introdujo en su pueblo, en su nación, el sistema como educación pública, como lo conocemos ahora. Ahora, en la educación pública que conocemos ahora, su principal función en ese entonces era educar a los hijos de los campesinos para ser mejores trabajadores de fábricas. Enseñarles a cómo deber de seguir instrucciones para ser mejor, producir mejor en las fábricas. Porque recuérdense que en esos años fue la que se llamó la Revolución Industrial. ¿Ok? Entonces, cuando esta educación pública fue introducida, de paso también se introdujo, se empezaron a modificar lo que era la religión como en sí. Ellos quisieron introducir una filosofía diferente. Cómo crear una nueva mentalidad de la persona, que no exista Dios. Y para eso es muy importante, ¿por qué? Porque un ateo es más fácil de manejar que una persona que cree en un Dios. Un ateo es más fácil de manejar y es más fácil que se haga una persona obediente al sistema que se está creando en sí. Ahora, por lo cual tiene repercusiones terribles. Pero suena lógico lo que estás diciendo. Sí, o sea, la verdad fue un golpe maestro, pues, ¿me entiendes? Los campesinos iban a las escuelas, les enseñaban, ¿me entiendes? Y salían entrenados para laborar en una fábrica, pero aparte con una mentalidad nueva y diferente, que era que no existe Dios. Ahora, ¿y por qué es importante esto? Recordemos en tiempos pasados, cuando las personas
las personas que creen en un creador, en un Dios, como digamos como pueblo de Israel, esas personas, sus tierras nunca las vendían ellos, las tierras se heredaban a sus hijos, y esas tierras sus hijos las heredaban a sus hijos. Entonces, esas tierras iban pasando de generación en generación, ¿me entiendes? ¿Cómo entonces este sistema pues que crearon estas elites, estas personas, lo que era para quitar a la gente, quitarla de sus posesiones en sí? No hay un creador, no hay esperanza. Lo que veo yo es que estás hablando de dos cosas. Estás hablando del estado económico juntamente con lo que es el religión. Claro. La religión, ¿verdad? Ajá. Bueno, más que nada que esa religión del ateísmo fue introducida con un fin económico. ¿Cuál era? Despojar a las personas de sus propiedades, pues. De su identidad, aparte. Quitaba a las personas de su identidad. Yo veo dos cosas aquí, como que los están usando claro, a su beneficio y aparte, como tú dices, despojando de una identidad o sus formas de ser. Sí, por ejemplo, gente que ha vivido en la sierra, pues, porque yo tengo mi familia, pues, vivía ahí en la sierra de Oaxaca. Son gentes muy celosas de su territorio, gente muy celosa de sus tierras, de sus costumbres. Todavía hoy en día, pero el problema es de que empiezan a mezclar ese tipo de ideología que hace 100 años aún todavía no llegaba a México, y entonces empiezan ya a mezclar, y la forma de pensar, empiezan a pensar igual que el sistema. Lo que el sistema diga es verdad, aunque no tenga lógica. Entonces, el ateísmo tiene el componente de religión porque hay un Dios que es el hombre, o las autoridades, o los científicos que trabajan con las autoridades. Ese es su Dios, porque ellos son los que dicen que es bien y que es mal. Ahora, la religión del ateísmo también necesita de otro componente, fe. El ateo piensa, el ateo, le digo porque yo era ateo, pensaba que veníamos del espacio y que todo fue creado de una explosión, como dijimos la otra vez. Cayó en el mar este meteorito en la Tierra, nos hicimos anfibios, pez, luego anfibios, y luego de alguna manera empezamos a arrastrarnos en la Tierra, nos hicimos un simio, y de ahí millones de años después se nos cayó el pelo y nos convertimos en seres humanos. Necesitas fe, mucha fe. Sí. La verdad, necesitas, yo creo que hasta más fe que un cristiano. Para poder progresar a ese nivel de las células aún. Porque mira, como estábamos platicando, la nada es imposible que cree todo el orden que vemos. Sí. Que vemos. Entonces, la evidencia está ahí. Bueno, ahorita hablamos de eso, ¿verdad? Pero, entonces, tiene un Dios, necesita de fe, ¿verdad? Para creer eso. Tiene un enemigo. Los ateos, el ateo, la religión atea tiene un enemigo, como los católicos y los cristianos tienen un enemigo que es Satanás. Para el ateo el enemigo es Dios. Porque si llegara a existir Dios, si es que llegara a existir Dios, entonces toda esa fundación, esa fe fundada en la nada, en el aire, se derrumba, pues. Se derrumba. Entonces un día vamos a tener que dar cuentas. Entonces todo lo que hice y todo lo que maldije y todo lo que llegué a hacer, un día vamos a dar cuentas. Que la Biblia dice que todos vamos a dar cuentas, aún los que crean en Dios, pero es de otra manera, que después vamos a hablar de eso en otro video enseguida, en un futuro, ¿verdad? Ahora, el ateo tiene una práctica de vivir. Cada religión tiene una práctica. Los musulmanes tienen una práctica de cómo practican su religión. El cristiano tiene una práctica. Todos tienen una práctica. El ateo también. ¿Cómo? El ateo dice, todo vale. Entre más depravación haya, mejor ateo eres. Oye, una cosa, ya que estamos entre medio, por si acaso alguien apenas está viendo el video, estás hablando de un punto de una persona que antes era ateo. Yo fui ateo, sí.
Para clarificar. Sí, yo fui agnóstico ateo, claro. Y era así, entre más depravación vivías, eras más orgulloso, como que sepas que practicabas mejor tu religión. Ah, mira. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque así te dabas esa seguridad, esa falsa seguridad de que estás bien. No hay Dios. ¿Por qué? Porque voy pisando límites más lejos y nada pasa. Siendo que la palabra de Dios dice, ahora soy cristiano, entonces la palabra de Dios dice que Dios Dios es paciente esperando que todos vengan a arrepentimiento, que todos vengan hacia Él y que todos vengan por salvación. Porque vamos a ver enseguida, en otro video adelante, ¿por qué Jesús tuvo que venir a este mundo? ¿Por qué Jesús murió en la cruz? No tiene sentido, la verdad, nada tiene sentido a menos que veamos todo el rompecabezas puesto en la mesa, cada pieza, entonces todo empieza a encajar. Esta es una historia, la historia de la humanidad, la historia desde el principio del mundo hasta el fin del mundo. Y es una historia que está piezas. La evidencia está enfrente de nuestros ojos, de cada uno de nosotros. Entonces, uno en la mente de uno empieza a poner las piezas y vemos lo mismo. Ateos, musulmanes, católicos, todos vemos lo mismo. La cosa es decir, ok, esto me conviene a mí. Esto es así porque yo digo, porque yo... O es decir, oh, no, pues es que aquí está la evidencia que Dios todo lo planeó. Todo Dios puso las piezas de una manera y vemos el carácter de Dios al hacerlo. Vemos que es un Dios paciente, es un Dios de orden, es un Dios de amor, es un Dios... Estaba platicando hoy con mi hija, de hecho te dije hace rato, estaba platicando acerca... ¿Por qué las personas que son agradecidas con Dios, cuál es la diferencia entre las personas que son agradecidas con Dios y las que no? Le digo, mira, les pregunté a mis hijos, a ver, tú dime, ¿por qué le das gracias a Dios tú? Y dijo, bueno, le doy gracias a Dios porque tenemos ropa, porque tenemos una casa, porque tenemos un carro, porque tengo a mi familia, porque tengo amigos, dice, porque tengo ojos, puedo ver la nieve, puedo ver los árboles, puedo ver el cielo. Le digo, ok, ¿y sabes qué? Los que no creen en Dios también tienen esas cosas. También tienen lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué los que agradecen a Dios tienen lo mismo y los que no agradecen tienen lo mismo? Pero ¿por qué es la diferencia? Porque, les digo, porque los que no agradecen a Dios quieren más pruebas. Bueno, dame más dinero y a lo mejor sí. O dame más amigos, a lo mejor sí. O dame más placer y a lo mejor sí creo en ti. Y si Dios les da más, no, necesito más prueba. Necesito más prueba. Entonces, nunca va a ser suficiente la prueba de que Dios humano está ahí. Nunca va a ser suficiente para ellos. Nunca va a ser suficiente para una persona. Yo digo, bueno, si ustedes conocieran mi historia, si conocieran un día mi historia mía, dirían, nada más el simple hecho que yo tenga a esta mujer a mi lado, que yo tenga a mis hijos y que no esté muerto, es un milagro de Dios. Sí. La verdad, es de lo que yo anduve haciendo, de donde Dios me rescató, de la familia que Dios me sacó. Me refiero a mi familia de mi papá y mi mamá, ¿verdad? Que era una familia bien disfuncional, no por mal hablar de ellos, pero era pues. Y pues Dios en su misericordia me sacó de ahí. No terminé ni la secundaria en México, de hecho. Y Dios en su misericordia me dio la oportunidad de hacer de mí algo que fuera que fuera algo que le agradara a Él, vamos, no tanto por mí, porque pues por mí, sí, que le que le agradara a Él, quiero ser un hombre que siga a Dios y que glorifica a Dios en lo que hago. Bueno, pero para no desviarnos, porque ya me fui por esta tangente. Entonces, para terminar este capítulo, este video,
El ateísmo es una de las tantas religiones. Bueno, para esto vamos a hablar. Hay únicamente dos religiones, dos en el mundo. Una, la religión que es donde el hombre es la autoridad. Y esta religión del hombre tiene muchas, se puede decir como es como un árbol y tiene muchas ramas, muchos brazos. Ateísmo, catolicismo, evangelismo, y vamos a hablar ahorita con Connie de eso. Evangelismo, algunos de cristianismo, musulmanes. ¿Por qué te digo que eso, que cristianismo? Te voy a decir por qué. Muchos cristianos que van a la iglesia, que se dicen cristianos, de hecho, tú háblales de lo que la palabra de Dios dice, lo que la autoridad, una de las religiones que damos, que era las religiones del hombre, ¿verdad? Que tiene varios bracitos como un árbol. La otra es la religión de Dios, que te da su palabra y te da su guianza y te da sus líneas cómo vivir. Entonces, en todas estas religiones no hay necesidad de que diga por qué no son, por qué no siguen a Dios. Pero hay gente que es evangélica, que ellos mismos han creado esa religión como digamos, como envuelta en Biblia y envuelta con una envoltura de Dios, pero por dentro no tiene nada que ver con Dios. Sí, estamos hablando de dos diferentes tipos de cosas que yo puedo poner a pensarme ahorita, que me pongo a pensar. Una de ellas es, tal vez lo han escuchado, que dice, invita a Jesucristo que vive en tu corazón, Y en sí, la idea es que Jesús mora con uno, que ya dice, ¿sabes qué? Dios, ya ayúdame, quiero vivir una vida en ti. Significa que apartado del pecado, yo sé que voy a pecar, pero siempre enderezame a tu palabra, de acuerdo a tu palabra más, y límpiame de pecado, hazme vivir una vida nueva. En sí está bien la idea, pero al decir, acepté a Cristo en mi corazón, no más así, y ya lo que importa, lo que haga, lo que el resto de mi vida como viva, no importa. Es la cosa. Hay un dicho que conocemos a una persona quien lo ha dicho. ¿Sí? Dice que si has sido salvo en verdad de Dios, o sea, eres salvo, uno se mantiene ahí, uno está siempre ahí, es un cristiano verdadero que dice, ¿sabes qué? Peco, le pido perdón a Dios, me arrepiento de eso y trato de cambiar mi dirección, pues un poquito más donde me va a llevar hacia las cosas de Dios. No siguiendo y metiéndote el pie otra vez en las mismas, aunque suele pasar ahora, conforme vamos creciendo, ¿no? Y no significa que Connie y yo nunca pecamos, o sea, porque mientras vivamos en este mundo, todos los hombres vamos a pecar a diario. Sí, eso que queda 100% en claro. Pero una cosa es gozarse en el pecado, disfrutarlo. Y otra cosa es decir, no, ¿sabes qué? La regué. Sí, yo creo que ya... Sí, me siento mal. Me siento mal, yo ya no voy a hacer eso. Voy a pedir disculpas porque hablé feo. Le grité a mi esposa. Yo muchas veces le he dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Discúlpame, es que me enojé hace rato contigo. Y pues no debí de haber portadome así, no debí de haberte hablado así. Y de hecho, de lo que estás hablando es, ¿cómo se dice? Confirmación del Espíritu Santo. Dios en tres personas, el Espíritu Santo, que mora en uno después de haber querido seguir a Dios, pues. Entonces, eso es lo que te mueve a decir, ¿sabes qué? Perdóname y así. Y ahí vas poco a poco buscando más de Dios y Dios te va como acorralando como una oveja en donde Él quiere, y después llegas a otra cosa donde dices, ay no, estoy batallando con este pecado aquí mucho, y ahí vas, como si fuera un caminito, ¿no? En la vida. Pero al punto, regresando ahí, cuando se habla de aceptar a Cristo en tu corazón, una cosa fue lo que les expliqué, la otra es decir, dije una oración en algún momento de mi vida y por esa oración que dije, ya estoy salvo. O porque voy al culto y doy vueltas como loco, ya
Ajá. No tiene nada que ver con eso. O yo pongo dinero en el platillo de la ofrenda o lo pago con mi tarjeta. Por eso ya soy. Mira, para terminar este video, entonces vimos que hay dos religiones. La religión dada por Dios, de la que no hablamos mucho hoy, pero que vamos a hablar el próximo video. Y las religiones, que es la religión del hombre, que es una, pero que tiene muchas ramas. Entonces, esta religión del hombre es que el hombre es la autoridad. Es que yo no creo como tú. Es que yo no creo como la Biblia dice. Yo no creo. Bueno, pues no importa, ¿verdad? Lo que creamos o no creamos. Pero la otra religión, la que Dios da, es, la Biblia habla que tiene que haber un nacimiento nuevo. Dice la Biblia, nueva criatura son, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque uno cambia de naturaleza. Uno cambia, tu forma de pensar, tu esperanza, tus metas, cambian, completamente cambian. Ya no, o sea, y es un proceso, pero es algo que Dios hace en la vida de cada persona, Es proceso hermoso porque sabes que tienes una esperanza, hay un refugio. Cada vez que fallas, ¿sabes qué? Corro a Cristo. Dios, ayúdame, hice mal, qué sé yo. Pues sé que tengo que pedirte perdón e ir con la persona o qué sé yo, ¿no? Pero es ese refugio con saber que estás con Jesús directamente. Y últimamente todo tiene que ver con la esperanza. Porque la religión del hombre, no hay esperanza. No hay, es una incertidumbre, no sabes ni qué, no sabes si al final de tu vida, imagínate los últimos 30 segundos de tu vida que está con los ojos abiertos, no sabe la persona si va a ir delante de Dios en vergüenza o en victoria, no sabe, verdaderamente es una ceguera. Pero bueno, espero que este video haya sido de bendición para ustedes. Y pues en el próximo video vamos a hablar acerca de la religión que Dios describe en la Biblia, ¿verdad? Porque viene la Navidad. ¿Por qué Jesús tuvo que venir? ¿Por qué Jesús tuvo que venir? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? No tiene ningún sentido a menos de que sea puesto con todas estas piezas del rompecabezas de Dios. Así es. Pues, bueno, entonces hasta la próxima. Luego.